Estoy muy bien, gracias al Señor. Qué rico. Dándole gracias a Dios porque estamos vivos, estamos en salud. Todavía mi esposo es mi esposo. Ay, gracias al Señor. ¿Y ustedes están bien? Sí, muy bien, gracias Súper. al Señor. Sí, Qué bueno, chévere. me alegra mucho. Estuve escuchando la participación de la doctora Millán, siempre disfruto escucharla. Qué Es una bien. bendición saber que hay un grupo de personas que creemos en el matrimonio y queremos ayudar de alguna manera u otra que tu relación de pareja sea fortalecida en el Señor. Amén. Y quiero iniciar diciendo de que ninguna relación de pareja es perfecta, ningún matrimonio es perfecto, el mío no es perfecto. De hecho, si ustedes vivieran un día con nosotros se darán cuenta de que no estamos perfectos para nada. Ajá. Pero hay un deseo en nuestro corazón de agradar a Dios, ¿verdad? Sí, señor. Y queremos que esto funcione. Y una de las cosas que quiero compartir antes de entrar en el tema de hoy es que el amor es una decisión. Esto no es algo mágico ni místico. Esto va a funcionar porque a ti y a tu pareja les da la gana, en arroz y habichuela. Cuando nosotros decidimos determinantemente, esta es la persona con la que yo quiero estar y quiero verme viejita o viejito con él o con ella, yo voy a hacer que esto funcione. Y una Yo quiero pregunta. compartir con ustedes algunos factores que pudieran ayudarnos para que nosotros salgamos de la rutina y que podamos como que darle esa chispa interesante a las relaciones, ¿les parece? Sí, seguro que Sí, sí. adelante, Sí. claro que sí. Estamos. Ok, pues el primero que aquí quiero iniciar esta conversación, porque para mí estas son como conversaciones entre amigos, y quiero conversar con ustedes. El número uno es el respeto. Muchas mujeres o algunas mujeres piensan que a los hombres no les importa tanto el respeto porque no manifiestan sus emociones o no expresan lo que sienten, pero una de las grandes necesidades que un hombre tiene en una relación de pareja es sentirse respetado. El hecho de que tú no seas tan afectiva no le afecta tanto como el hecho de que tú no los respetes. Y como nosotras a veces podemos faltarle respeto a nuestra pareja, pues, por ejemplo, cuando los desautorizamos frente a nuestros hijos, cuando los humillamos frente a sus padres, familiares o amigos, cuando nos burlamos o hacemos caso omiso a lo que está expresando. A muchas de nosotras nos pasa que no tenemos ningún interés, por ejemplo, en los deportes. Pero para ellos eso es súper importante, es una cosa tremenda. Y uno pues tiene que aprender a mostrar respeto hacia esas cosas que tal vez no son importantes para ti, pero para él sí lo es. Todos nosotros nos enojamos, todos nosotros nos enfadamos de vez en cuando y eso es normal porque eso es parte del mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo responde y se quiere proteger ante alguna situación. Y es normal que entre nosotros haya conflictos, discusiones, opiniones encontradas porque somos diferentes, no somos iguales. Claro. No se trata de no enfadarnos nunca o no decir lo que nos molesta. Se trata siempre de hablar con respeto hacia la otra persona. Tenemos que evitar los insultos, las amenazas, los gritos. Y para poder ser tolerante ante ciertas situaciones, muchas ocasiones la clave de la comunicación es ser asertivos. Y asertivo es dónde, cuándo y por qué voy a decir las cosas, ¿verdad? A veces hay que posponer lo que queremos decir porque no es el momento apropiado o adecuado. Y ahí es la parte donde muchos de nosotros fallamos. Podemos tener la razón, nuestro argumento es sólido, tiene un punto, ¿verdad?, favorable, pero todavía no hemos aprendido a esperar, porque yo no tengo que decirlo al momento porque todavía no tengo las palabras apropiadas, no tengo el tono de voz adecuado, estoy, ¿verdad?, muy enfadada y necesito manejar esa emoción adecuadamente. Así que el número uno es el respeto por encima de todo. Bien. El número dos es la amabilidad y las muestras de cariño. Y esto va para todos nosotros, pero quiero hoy darle un toquecito especial a las chicas. Chicas, si ustedes supieran el poder que ustedes tienen con su sensualidad, con su feminidad, con la amabilidad, con esa dulzura que cada una de nosotras tenemos, ustedes no tienen idea del poder que ustedes tienen. Y a veces preferimos utilizar otras estrategias como el enojo, los gritos,
cohibir a nuestros esposos de cosas o de nosotras mismas, en vez de, por el contrario, utilizar ese poder espectacular que nosotras tenemos de ser cariñosas, de ser dulces, de ser amables. Y yo tengo que decirte que eso te abre no una puerta, ¿sabes? 20,000, 800,000 puertas. Pero nosotras de alguna manera u otra, por alguna razón, hemos perdido esa dulzura, esa feminidad. Y mi invitación en esta mañana a todos nosotros es que regresemos a las muestras de cariño y amabilidad. Yo no me refiero a estos regalos o a un mensaje de texto, yo me refiero a esas muestras de cariño. Por ejemplo, una sonrisa, buenos días. Algunos de nosotros hemos tomado la mala costumbre que nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos es tomar el celular en vez de saludar a nuestra pareja, ¿verdad? Y darle un besito, buenos días, te doy una palabra de afirmación, tú eres una mujer especial, tú eres un hombre extraordinario, gracias por trabajar y proveer a esta familia. Palabras de afirmación. Y nos acostumbramos mucho con los mensajes de texto y eso está chévere, pero qué bonito es que yo puedo mirar a los ojos a mi pareja y decirle buenos días, darle un besito, ¿verdad? Que muchos de nosotros no decimos gracias. Oye, yo tengo esa costumbre, a todo yo le digo gracias, a todo el mundo le digo gracias, y a todo yo digo por favor. Y digo por favor y gracias. Gracias y por favor, gracias. Y la gente que está a mi alrededor, de mi persona, se contagia con eso porque lo digo muy a menudo. Y no lo digo muy a menudo porque quiero que me lo digan. No, es que yo decidí en mi corazón ser una persona agradecida y ser amable. Yo quiero mostrarle a las personas que están a mi entorno que yo agradezco los detalles que hacen para mí. Y eso es parte de mi estilo de vida. Y cuando hacemos eso parte de nuestro estilo de vida, pues mira, lo hacemos todo el tiempo, ¿verdad? La surge espontáneamente. Oye, no pierdas los piropos, chicas. Déjale saber a tu pareja que se ve lindo y él llega a la casa así recortadito, que bien te llegó el recorte. Así como nos duele, nos lastima a nosotras, que fuimos al salón de belleza o al beauty y ellos ni se dieron cuenta, pues a ellos también les preocupa de que usted no los reconozca, que no le diga que el recorte le quedó bien. Así que tengamos esas muestras de cariño, de amabilidad, esos detallitos de gracias, por favor. Y tal vez ustedes me deben estar diciendo, ay, es que él no me dice nada a mí. Bueno, pues hazlo tú. Hazlo tú porque tú quieres ser excelente. Hazlo tú porque tú quieres ser mejor persona. Y aunque la otra persona no te corresponda, ese no es tu problema es ser excelente, es ser lo mejor de ti, la mejor versión de ti todos los días. Así que esa fue la número 2. La número 3 es que seamos una persona fiable. Hay un factor importante en la relación de pareja y es la confianza. Muchas veces la confianza se manifiesta con detalles pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, ser puntual. Ser puntual en cualquier cosa que nosotros inventemos como pareja, que nosotros mostremos puntualidad, que queremos cumplir nuestras promesas, ¿verdad? Esos detalles pequeños, porque muchos de las relaciones de pareja que nos están escuchando hoy, por alguna razón, la confianza se ha lacerado y ahora él tiene que reconquistarla, ¿verdad? ¿Y cómo reconquisto a una persona que está herida, que está lastimada, que ya no cree en mí, que por más que le trato de decir que mi corazón ahora está dirigido a ella, que soy honesta, yo tengo que decirte que la mejor manera de tú recuperar la confianza son detalles pequeños. Es detalles pequeños, y es que cumplamos nuestras promesas. Una de las cosas que la Biblia nos dice es que nosotros no hagamos promesas que no podemos cumplir, ¿verdad? Y si hacemos promesas, que nuestro sí sea así, que seamos personas que nos tengamos compromiso con lo que decimos, que seamos personas que realmente somos comprometidas con nuestras palabras. Un factor importante para recuperar la confianza es que ser coherente entre lo que decimos y hacemos, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos muchas cosas, pero es incoherente con nuestras acciones. Nuestras acciones están en total oposición a lo que decimos, pero tenemos que aprender a ser coherentes en lo que decimos y hacemos, ¿verdad? Nosotros
tenemos que tener una expectativa real en cuanto a la confianza. Y volviendo al ejemplo de algunas personas que están en ese proceso de recuperar confianza. Si laceraste a alguien, si le mentiste a una persona y estás en un proceso de recuperar la confianza de ella, ten expectativas, o de él, ten expectativas reales. Eso no va a surgir de la noche a la mañana, es un proceso diario y toma tiempo. Y hay días que uno podría sentirse desanimado, frustrado, que no quiere continuar, y yo en esta mañana quiero invitarte a que no te quites, que no te rindas, que si tienes que llorar, si tienes que mostrar tu frustración, hazlo, pero tú te sacudes, te levantas y continúas. Tienes que continuar, porque si esto vale la pena, si es la decisión, tú tienes que proseguir hacia adelante, hacia la meta, y es reconquistar a tu pareja. La número 4 que quiero compartir, y esto lo hablan todos los coaches matrimoniales, todos los consejeros, todos los terapistas, hablan de la comunicación. Todo el mundo, porque es súper necesario tener conversaciones. Y hoy no quiero hablar de esas conversaciones profundas que tenemos que tener. No, es volver a tener esa conexión emocional que de alguna manera Lizo hablaba ahorita en su participación antes que yo. Ella hablaba sobre la importancia de la conexión, ¿verdad?, emocional. Y esa conexión emocional no necesariamente tiene que darse con conversaciones profundas, sino más bien hablar, pero hablar y también escuchar. Uno de los grandes retos que nosotros tenemos por ser diferentes es que probablemente yo voy a estar hablando de algún tema que a mi esposo ni fu ni fa, no le interesa mucho, ¿verdad? Y puede ser al contrario, que mi esposo me está hablando de algo que no es de mi interés, pero como yo lo amo y porque yo lo respeto y quiero fomentar la comunicación y quiero de igual manera que él me escuche a mí, yo tengo que aprender a escuchar, aunque sean cosas, detalles pequeños, porque a veces no nos damos cuenta y nosotros no escuchamos, y una de las maneras que mostramos que no estamos escuchando es que no miramos a la persona, o inmediatamente tomamos el celular, o dejamos que nuestros niños interrumpan la conversación que yo estoy teniendo con papá. Y hay que enseñarle a nuestros hijos, perdóname papito, si no es una emergencia, quiero que esperes un minuto en lo que yo termino de escuchar a papá. Y de esa manera yo estoy enseñándole a mi familia que la conversación entre papá y mamá es importante, ¿verdad? La llamada que entra de momento a interrumpir la conversación la puedo poner en espera, porque en ese momento, aunque pareciera que la conversación no es tan importante, sí lo es, porque yo estoy conectada emocionalmente en ese momento con mi esposo. Y eso es como lo más sagrado. Y ese momento, aunque parezca la conversación más simple, esa conversación, ese momento de conexión es bien importante, porque mire, lo demás es lo demás. Y es ese momento donde nosotros estamos tomando ese tiempo para nosotros. Igual los temas que me preocupan, ¿verdad? A veces nosotras las esposas observamos y conocemos a nuestros esposos y le preguntamos, observo que te preocupa algo. Y él probablemente va a evadir la comunicación y va a decir, no, tranquila, no me pasa nada. Y uno, ¿verdad?, para no fomentar una discusión, puede decirle, pues mira, yo sé que te pasa algo, no voy a insistir ahora, pero te voy a preguntar después. Tú me dejas saber cuándo lo podemos hablar. Porque yo lo que quiero en ese momento que él sepa, te vi, me di cuenta que estás preocupado, que estás molesto, pero te voy a dar tu espacio también. Porque al igual que nosotras, hay días que no queremos hablar. Y ellos también tienen días y momentos que no quieren hablar, y uno tiene que también aprender a respetar. Pero también uno debe hacer el esfuerzo razonable de mostrar que me importa y que quiero realmente escucharte, ¿verdad? Esas conexiones o esas conversaciones pequeñas hacen que tengamos esa conexión no solo emocional, sino intelectual, ¿verdad? Los otros días, ayer creo que Edgar y yo hablábamos sobre la situación política de nuestro país, y yo no soy muy fan de la política, pero es importante y es un tema que debemos hablar porque tiene un impacto en las familias y en la iglesia, ¿verdad? Y hablábamos sobre esa conversación, y en ese momento entre él y yo hubo una conexión intelectual, ¿verdad? Compartíamos ideas, preocupaciones, y eso es algo que se da todos los días. Podemos hablar de diferentes cosas y es importante que saquemos ese espacio. Quiero hablarte de un quinto punto, repasando un poco los primeros que hablé. El primero fue el respeto, el segundo fue la amabilidad y muestras de cariño,
El tercero, ser fiable. El cuarto, fomentar una buena comunicación. Y el quinto, ser un equipo. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos, de forma directa o indirecta, terminan afectando la pareja. Hasta comprar unos zapatos. Y usted dice, ay, yo me compro los zapatos que me da la gana, los chavos son míos. ¿Verdad? Y sí es cierto, probablemente. Pero qué bonito sería que pudiéramos compartir, ¿verdad?, nuestras decisiones. Y si fomentamos eso en nuestras relaciones de pareja, lo que estamos diciendo es, tu opinión es importante para mí, y las decisiones económicas que nosotros tomamos, las tomamos en pareja, ¿verdad? Porque de esta manera estamos demostrando que la opinión de la otra persona es importante para mí. Y si tú creas el hábito de tomar decisiones en pareja, estás fortaleciendo la unión de ambas partes. Es importante fomentar la confianza y ser equipo, ¿verdad? Esos objetivos comunes, de vez en cuando participar en aquellas cosas que son de interés de tu pareja, ¿ok? Seguramente vamos a tener diferencias de opiniones, pero a pesar de ello, lo más importante es que nosotros somos un equipo, ¿verdad? Somos una pareja que nos amamos, que nos respetamos. Pero nuevamente, eso no surge con una varita mágica, esta no es mística, no es mágica. No. Esto es un trabajo, un gran trabajo, maravilloso trabajo, ¿verdad? Un esfuerzo diario. Y es porque yo tomé la decisión de que esto funcione. El sexto y el último que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que seamos considerados en la convivencia. Y esto es como que el boom en las relaciones de pareja, particularmente aquellas parejas que tienen menos de 7 años casados. Y es que la convivencia es algo bien interesante, porque cuando tú convives con alguien es que tú te das cuenta de las costumbres de cada uno de nosotros, ¿verdad? Salió un meme los otros días que a mí me dio gracia, porque usted sabe el rollo de papel de baño, que hay personas que ponen el rollo de una manera y otros de otra, y eso es una discusión entre personas bien interesante. Yo elijo mis batallas y la verdad es que no me importa, lo pongo y ya, pero hay gente que eso le importa mucho. Y eso es parte de la convivencia, ¿verdad? Posiblemente tu pareja tenga una costumbre que a ti te molesta, pero te molesta mucho, ¿verdad? Y aunque son detalles pequeños, estos detalles pequeños se van acumulando y a veces explotan en momentos inapropiados o en momentos que realmente son inesperados. Tenemos dos opciones, tenemos varias opciones ante estos detalles pequeños que me molestan. Primero, puedo comunicarlo. Mira, esto que tú estás haciendo de verdad me molesta. Este detalle que tú haces a mí me molesta. O pudiéramos usar la creatividad para ayudar a nuestra pareja a que pueda mejorar en esa conducta. Yo creo que les compartí a ustedes la vez pasada de que en mi primer año de casada con mi esposo, uno de los retos que yo tenía era que yo no sé por qué no ponía la ropa sucia dentro del hamper. Bueno, pues le pegué un canasto de baloncesto y el problema resuelto, ¿verdad? Pero son cosas que nosotros decidimos que no son más importantes mi relación es más importante que eso. Otro detalle que a mí me gusta siempre compartir con ustedes, cosas que a mí me ha ayudado en mi relación de pareja, y es que a mi esposo siempre se le olvidaba, ya no se le olvida, pero antes se le olvidaba mucho al principio, sacar la basura. Y a mí eso me molestaba, pero me molestaba mucho. Entonces, yo dije, pues, ¿sabes qué? Lo voy a sacar yo, porque yo no tengo que esperar que él lo haga y no voy a estar discutiendo literalmente por basura, porque él es más importante que esta bolsa de basura. Mi relación es más importante y mi paz mental, que no se vende, es más importante. Así que yo comencé a hacer esa tarea. Ya después de los años, él me dijo, oye, Daina, gracias por hacerlo, no es que no lo quiera hacer, es que de verdad a mí se me olvida. Y yo, pues mira, vamos a hacer algo. Vamos a poner aquí un mensajito y nos acordamos los dos. El primero que la vea, pues la saca y problema resuelto. Pero esa es la actitud, y tu actitud determina tu destino. Si esta situación va a ser más importante que tu pareja, pues así va a ser, ¿verdad? Pero si tu pareja es más importante, esos detalles pequeños que estamos tratando de fomentar la sana convivencia, la vamos a cambiar. Vamos a hacer aquellas cosas que podemos cambiar. ¿Por qué no cambiarla? ¿Por qué esperar que el otro cambie? Porque siempre estamos esperando que otro haga, que la iglesia haga, que el gobierno haga, que mi pareja haga. No, yo voy a cambiar.
Yo voy a ser la mejor versión de mí. Yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer para que cada día sea extraordinario y excelente, no para los demás, sino para mi beneficio personal. Y esto obviamente va a tener un resultado para los que están en mi entorno. En esta mañana maravillosa, quise compartir con ustedes 6 factores determinantes que nos ayudan a mejorar nuestra relación. Y repasando con ustedes, el primero fue el respeto, el segundo fue la amabilidad y las muestras del cariño, y el tercero fue ser fiable, el cuarto, fomentar una buena comunicación, el quinto, ser equipo, y el sexto, fomentar la sana convivencia. Para mí es una bendición compartir con ustedes estos factores, porque son factores que no solo los hablo por hablarlos, sino los pongo en práctica, y es parte de mi estilo de vida todos los días. Y nuevamente, no somos perfectos, ni yo soy perfecta, pero no quiero justificarme. Yo quiero que cuando mis hijos, que son mi legado, digan, ellos van a decir, su mamá no cocina muy bueno, y van a decir un montón de cosas que son ciertas, pero sí van a decir que su mamá fue persistente, que su mamá fue era consistente, y que su mamá trató siempre de dar lo mejor de ella. Y eso es lo que yo quiero que mis hijos y la gente que están a mi alrededor puedan ver. Yo lo hago porque amo a Dios, y quiero motivarte en esta mañana a que cada uno de nosotros deseemos, ¿verdad?, y nos motivemos a ser excelentes en todo lo que hacemos. Tremendo, tremendo. Oye, me gustó mucho. Sí. Me gustó mucho los pasos, respeto y demás. Y como ella dice, si en la mañana tú te levantas a tomar el celular y no a validar al que está a tu lado, yo creo que ahí hay problemas. Cuando tú abres los ojos tienes que validar y agradecer, ¿no? Como bien decías. Daina, Sí, a usted. sin complicar el tema, yo quería hacer una única pregunta. Ay, qué bien. Todo estoy de acuerdo con todo, ¿no? Ajá. Y trato de hacerlo así. Pero, o sea, toda esa mecánica, o sea, ¿cómo le hacemos para que la chispa emocional de la cosa no se vaya? Pues mira, yo creo que ser creativo, y yo tengo que decirte que nosotros somos creativos para un montón de cosas. Y es que la rutina nos está matando, chicos. Nos está matando a todos, ¿verdad? Y nos está afectando. Y nosotros tenemos que hacer que la chispa sea interesante. Mira, yo les voy a contar boberías que nosotros hacemos para que como que la cosa sea diferente. Y es que Edgar y yo tratamos, ¿verdad?, dentro de nuestro presupuesto, porque hay otra cosa. O sea, a veces nosotros no podemos tal vez ser tan creativos porque no tenemos un presupuesto, pero a veces boberías, tomar un papel y un bolígrafo, dejar un mensaje en el espejo, mirarlo en la mañana y tomarle las manos y orar por él o por ella. En la tarde, yo lo recibo en la tarde, no todo el tiempo, pero en ocasiones le digo, ay, Edgar, gracias por tu trabajo hoy, gracias por esforzarte por esta familia. A veces yo compro las flores, ¿verdad? Porque a mí me gustan las flores y yo no tengo que esperar que ella me las compre. Yo no tengo que pelear con él por eso. Le digo, mi amor, mira, con tu chavo me compré estas flores. Y él, ay, qué bonita, qué bueno que las escogiste. O sea, es uno ser creativo y buscar esos detalles importantes y cosas que a ellos les gusta. Por ejemplo, aquí nosotros en la casa pues ponemos una música romántica y nos reímos y bailamos aquí en casa y la pasamos bien. Es ser creativo. Nosotros tenemos que esforzarnos, salir de esa zona de comodidad de que creemos que la relación de nosotros está bien. No. Y no es que uno viva asustado de que va a terminar. No, es que yo quiero que mi relación esté conectada emocional y intelectualmente. En estos días yo he tenido la bendición, yo ofrezco coaching matrimonial, y a mí me encanta cuando me escriben los hombres. Y ellos coordinan la cita y hablamos y conversamos, y a mí me encanta cuando ellos toman las iniciativas, de verdad. Y estoy tan orgullosa de los hombres puertorriqueños que me han escrito y hemos coordinado citas para el coaching matrimonial. Yo le cuento a mi esposo y le digo, yo tengo tanta alegría cuando ellos me escriben, yo me emociono, porque yo quiero escucharlos, yo quiero que ellos entiendan de que sí son importantes y que sí hay alternativas y que sí ellos tienen las necesidades, y hay muchas personas que quieren escucharlos y ayudarlos. Así que yo creo que más que todas las cosas es que de verdad me da la gana, y como me da la gana, ¿verdad?, en Arroyo Habichuela,
pues yo voy a hacer el esfuerzo para que esto sea mejor cada día. Y a veces creemos que tienen que ser cosas como que bien, no, sencillos, detalles sencillos. Excelente. Tremendo. Daina, muchas gracias. ¿Dónde te consigue la gente?